Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roxana Arenas. En un momento les voy a explicar sobre la historia y el uso del jabón. Iniciando con la historia, podemos retomarnos que las variedades más preciadas de nuestros jabones actuales no son en el fondo sino derivados de productos conocidos desde hace milenios. En la historia del jabón se entrelazan a menudo literatura y leyenda, pero de manera más precisa, centrándonos en la historia, existen documentos de culturas antiguas como la babilónica, egipcia, griega y romana que hacen referencia al uso del jabón y que permiten entender la evolución de este producto desde su origen. Teniendo la evidencia, digamos, en la cultura babilónica, concretamente en unos cilindros de arcilla que datan del año 2800 a.C. Las inscripciones aparecen en un cilindro donde nos explican de manera cómo se practicaba mediante la grasa y ceniza de plantas llevaban a ebullición y de esta manera generaban una pasta en la que podían limpiarse la ropa o el cuerpo. Pero también tenemos el ejemplo que le mostramos en estos momentos, que cuenta la leyenda que el jabón, una de las leyendas que hay que cuenta, que el jabón fue descubierto accidentalmente en Roma por las mujeres que lavaban su ropa en las aguas del río Tíber, a los pies del monte Sapo. Una sustancia que bajaba mezclada con las aguas del río hacía que tanto sus manos como las ropas que lavaban quedaban mucho más limpias. En la cima del monte Sapo se efectuaban sacrificios de animales. Por eso la grasa animal mezclada con las cenizas eran arrastradas monte abajo por las lluvias y se mezclaban con otros materiales que componían el suelo arcilloso. Esta sustancia, compuesta por ácidos grasos e hidróxido de potasio, dan lugar al jabón. Este proceso químico da lugar al jabón se denomina saponificación y es muy probable que el origen de esta palabra venga justo de ahí, del monte Sapo, igual que la palabra sapone, de jabón en italiano. Hablando un poco de historia, vamos a hablar sobre los primeros jabones. Mesopotamia, 2500 a.C. Se cree que el jabón se inventó hace más de 4000 años. Se han encontrado en la Mesopotamia tablillas de arcilla donde se mezclaban, que se obtenía de hervir aceites con potasio, resina y sal, y sobre su uso medicinal. Uno de los usos medicinales era mejorar o aliviar la artritis, también el acné y la piel reseca. En Siria, en 1500 a.C., el jabón sirio procede de la ciudad de Alepo, antiguo territorio fenicio. En Alepo tenemos un pedacito de historia que les quiero contar. En el retorno del siglo X a.C., los sirios de Alepo retomaron el método de fabricación ancestral de los fenicios y comenzaron a elaborar jabón. Lo fabricaban a base de aceite de oliva y ceniza, a la que le añadían una planta aromática para mejorar sus propiedades, en esa el laurel. En esa época ya tenían un buen conocimiento de las propiedades beneficiosas de las cenizas de las plantas quemadas y de su efecto alcalino. Es en Alepo donde se produce por primera vez el proceso de saponificación. De este modo aparece el que se cree que es el primer jabón duro del mundo, dando que los anteriores tienen aspecto de pasta. Siguiendo, podemos decir que en Egipcio en 1500 a.C. se frotaban con la mezcla obtenida del natrón. Es un carbonato de sodio mineral extraído de los lagos salados después de la evaporación del agua. También está la tierra de Batán, que es una arcilla poco elástica que tiene la propiedad de absorber las materias grasas. Y altramuces, mejorados en agua de lluvias machacados. En Fenicios de 1200 a.C., los fenicios lo fabricaban con aceite de oliva y sosa cáustica, obtenían a partir de las cenizas de la combustión de las plantas halófitas, que son unas plantas que crecen naturalmente, son plantas que viven en las salinas, como en lagos, lagunas, como la salicornia o la salsosa. En celtas, 900 a.C., utilizaban grasa de cabra y cenizas de adebul para fabricar sus jabones. Grecia y Estruco, en 500 a.C., se lavaban frotándose por el cuerpo una mezcla de aceites aromáticos y arena o ceniza que lo eliminaban con un estrigilio. ¿Qué es un estrigilo? Un estrigilo es un instrumento curvo que se retiraban el exceso de todos esos aceites y arena o ceniza que estaban en el cuerpo. Seguimos. Los pueblos germanos y galos, 300 a.C. El jabón era, según el historiador romano Plinio, un invento galo. Los galos fabricaban sus jabones con cenizas de haya y cebo o grasa de jabalí y lo usaban, según Plinio, para teñirse sus largas melenas de rubio o pelirrojo, ya que también el olor de esta grasa rancia le resultaba atractivo, bárbaro a los romanos. En Arabia de 200 a.C., en el siglo III a.C., se fabricaba en Arabia un jabón mediante la cocción de una mezcla hecha con potasa, alcalí proveniente de ceniza de aceite de sésamo y limón. Hablando un poco más de historia, vemos que por su parte los fenicios elaboraban el jabón con aceite y cenizas obtenida a partir de la combustión de plantas
halófitas, como lo había dicho anteriormente, que son plantas que vienen de las salinas, que son plantas naturales. Este jabón de ceniza lo usaban para limpiar los tejidos, ¿ya? Costumbres que se han seguido practicando hasta el siglo presente. Durante un largo periodo de tiempo, en torno a los 3 siglos, los felicios desarrollaron tratos comerciales por todo el Mediterráneo y consiguiente con Europa ante los tiempos romanos, así asegurándose que el jabón que elaboraban siguiera su historia y no perdiera sus orígenes. Al igual que el resto de las sociedades antiguas, la civilización romana también empleó el jabón, así que lo permite atestiguar el descubrimiento de unos restos arqueológicos que habíamos dicho anteriormente. También habíamos mencionado que los griegos y los romanos, más que jabón, solían emplear aceite de oliva para su aseo personal. Ellos empataban su cuerpo de aceite de oliva y arena, y como ya habíamos dicho anteriormente, el resto se lo quitaban con su utensilio, que era el estrigilio. Seguimos. Bien, el monopolio del jabón de Sevilla, ostentado por los marqueses de Tarifa en el siglo XVI, fue ampliado hasta América después de la conquista. Este mismo siglo ya se exportaba este jabón, que era este sapo hispanesis o sapo castellensis, al Reino Unido a través de Amberes. El jabón anteriormente era un lujo, no todos lo usaban, pero por medio de la revolución industrial, que todos se ensuciaban, que todos se empezaban a manchar y no tenían cómo, fue haciéndose más accesible al consumo humano. En México, en 1575, se construyó una almona en la Ciudad de México. El jabón que se fabricaba en ella, que se usaban los mexicanos, era hecho a partir de tequestequi, que es un mineral rico en sosa, que además es salado, y algunas plantas. Este mineral, como lo ven así, lo consumen así tal cual, para sazonar comida, entre otras cosas. Los descubrimientos científicos, junto con el desarrollo de la energía para operar las fábricas, hicieron que la manufactura del jabón una industria importante. La amplia disponibilidad del jabón hizo que pasara de ser un artículo de lujo a una necesidad diaria, como había dicho anteriormente. Al generalizarse su uso, vino el desarrollo de jabones más suaves para el baño y aseo personal, y otros para usarse en las primeras lavadoras de ropa. Los primeros detergentes aparecieron en 1916 en Alemania, pero realmente no despegaron hasta la Segunda Guerra Mundial. En este periodo había escasez de grasas animales, y por ese motivo las fábricas de jabón tuvieron que utilizar otros ingredientes químicos que resultaron más económicos y más fáciles de manipular. Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos desarrollaron un tipo de jabón que podía utilizarse en los marines destinados en el Pacífico. Así nació el jabón dermatológico, y el menos agresivo de todos los jabones. Podemos decir que el jabón, todos los días de nuestras actividades comunes, nos pone en contacto con este químico, y solo necesitamos saber que sirven para limpiar. También suele tener un olor agradable y que su forma puede ser varias. Sin embargo, poca información poseemos respecto de su composición química. A través de la historia, el papel de jabón ha sido importante para el desarrollo de nuevas tecnologías, derivadas de las necesidades globales de la sociedad. El impacto de la demanda en este producto se observa en los métodos empleados para elaborar. La química detrás de este producto responde a varias incógnitas. ¿Cómo funciona el jabón? ¿Por qué hace burbujas? ¿Por qué limpia? ¿De dónde viene? ¿Por qué sus diferentes presentaciones? ¿Es lo mismo jabón y detergente? ¿Y su peso puede variar? Aquí concluye mi presentación. Seguimos con nuestros compañeros. Muchas gracias, profesor.